Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos alumnos y alumnas, ¿cómo están? Los saluda el profe Cristian. Vamos a comenzar a preparar despacito esta que va a ser la guía del capítulo número 5, preparándonos para el teórico. Despacito se avanza, ¿eh? Quedando poco, ¿sí? Como siempre voy a compartir con ustedes un Word, ¿sí? Capítulo 5, guía de estudio. Y bueno, nada, yo ya tengo obviamente las preguntas prediseñadas para agilizar un poquito el mecanismo y no tener que estar leyendo tanto al momento de tipearlas y que a ustedes se les va más dinámico, ¿verdad? Bien, vamos con eso. A ver. Bueno, pregunta número 1. Grafique y defina cañería interna en gas natural. Bueno, vamos. Grafique y defina, ¿eh? Para esto voy a pedir que utilicen la definición que da el reglamento, obvio, ¿sí? Vamos con lo que dice el reglamento, por favor. ¿De dónde hasta dónde va la cañería interna en gas natural? Y como segundo punto, lo mismo, sí, pero les voy a pedir que en la pregunta 2, en vez de tener en cuenta gas natural, tengan en cuenta gas envasado. ¿Sí? Bien, ¿cómo avanzamos? Yo voy borrando las cosas que ya tengo copiadas para obviamente no equivocarme, ¿no? Bien. Para cañerías, ¿sí? ¿Qué recomendación existe para cañerías usadas en el reglamento? ¿Sí? Vamos con eso. 3. ¿Qué recomendación existe en el reglamento para el uso de tramos de cañería usada? En realidad, la recomendación se sabe es que tienen que ser nuevas. O sea, eso es lo seguro. Pero en algunas condiciones se permite el uso de cañerías usadas, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son esas condiciones, digamos? Bien. 4. ¿Qué detalle exige el reglamento para llaves de paso y accesorios? Bien. Bueno, vamos a desarrollar un punto que va a ser normativas. ¿Sí? Y empezamos. Bien, primero. ¿Cuál es la normativa de caños de conexión de cobre para caños de hasta 0,50 metros? Bueno, ahí van a tener que poner una normativa, o sea, escribir para caños de cobre hasta 0,50 metros, la normativa es tal, ¿sí? Bien. Bien. ¿Cuál es la normativa para caños que no pueden doblarse? Bien. Y 3, acá mismo, ¿cuál es la normativa de los viejos servicios
domiciliarios que sí permitían doblarse, ¿sí? Bien, o sea, hay una normativa de los caños actuales que no permite doblarse y hay una que sí permitía doblarse y bueno, quiero que anoten esas dos, más obviamente la normativa para los caños de cobre de 0,50 metros o 50 centímetros, como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Bien. Bien. 6. ¿Qué debemos utilizar? Exclusivamente es el único método, ¿sí?, para cambiar sentido y dirección a las cañerías. ¿Sí? Teniendo en cuenta que en la actualidad ya no se pueden doblar los caños por las normativas, no lo permiten, ¿qué es lo que utilizo para cambiar sentido y dirección a las cañerías de gas, obviamente? Bueno, vamos a borrar esto. Bien. Punto 7 va a ser sobre llaves de paso y robinete. ¿Sí? Vamos a hablar de ese tema. Esta pregunta es sobre estos puntitos en particular. ¿Sí? Podemos poner, dibujar un cuarto de vuelta con tope para cualquiera de estos dos accesorios. Dibujar estos dos accesorios con cuarto de vuelta con tope. ¿Sí? Es un dibujito muy sencillo donde vas a marcar un movimiento de 90 grados dentro de lo que sería, por ejemplo, un robinete. ¿Sí? Y por otro lado, ¿qué se utiliza para el mantenimiento de ambos? O sea, ¿qué tenemos que poner al robinete o a la llave de paso para que se encuentre lubricadita y esté mantenida, digamos, ¿no? Una cosa muy básica. ¿Sí? Bien. En particular, hablando de llaves de paso. Epa. Bueno. Ahí va. ¿Dónde se instalan? ¿Y en qué condiciones? Bueno. En un punto del reglamento habla de instalaciones dentro de cañería interna cuando las tenés en distintas plantas. O sea, en distintos pisos, en distintas plantas, ¿verdad? La pregunta va a ser esto. Cuando tengo instalaciones industriales en distintos pisos o distintas plantas, ¿qué es lo que debo agregar? Cuando tengo una instalación industrial en distintas plantas, ¿qué debo agregar? Bien. El reglamento también habla de instalaciones de gas en laboratorio. Cuando tengo instalación de gas en laboratorio, ¿qué debo agregar? ¿Qué debo agregar? Perdón.
en cada local, porque se diferencia esto. Cuando hablamos de una instalación industrial, hace referencia de agregar algo a la instalación en general. Cuando hablamos de una instalación tipo laboratorio, donde tenemos los mecheros Bunsen, por ejemplo, ahí te dice que en cada local donde, por ejemplo, desarrolles la producción a base de gas, tenés que agregar algo, en cada ambiente, por así decir. Esa es un poquito la diferencia entre lo que sería una instalación de un laboratorio y una instalación industrial. ¿Sí? Bien. Bien. Agregamos. Punto 11. ¿Qué nos dice el reglamento, en particular sobre la instalación de prensa estopa? Bien. Vamos con unión en dobles, chicos. Bien. Primero, ¿dónde se instala la unión doble? ¿Cómo podríamos ubicarla? Segundo punto, ¿qué tipo de asiento tiene? Tercera, ¿qué tipo de pasta debe usarse en la unión doble? Y después, ¿dónde no puede instalarse la unión doble? ¿Sí? Sacamos por negación. Bien. Vamos con esto. 13. ¿Qué pasta debe utilizarse en las conexiones? ¿Y qué pasta prohíbe el uso, el reglamento? Bueno, 14. ¿Qué tipo de pasta se lo clasifica al litargirio y glicerina? ¿Sí? ¿Qué tipo de pasta? A ver, avanzamos. Bien, un detalle muy bonito. 15. ¿Qué recomendaciones da el reglamento sobre el litargirio y glicerina? ¿Qué sucede si no se utiliza rápido? Obviamente el litargirio y glicerina. ¿Y en qué cantidades debe prepararse?
Vamos, 16, se avanza. Bueno, la verdad, chicos, me equivoqué, eran 2 preguntas y las hice una. A ver. Vamos con esto. Esto está bueno, lo voy a agregar acá. ¿En qué parte de la rosca debe usarse? Opa, no te me bloquees. Debe usarse el litargirio y glicerina. ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Si vos tenés una parte de rosca que vendría a ser macho y hembra, ¿en cuál va y por qué? ¿Y qué se quiere evitar? ¿Sí? O sea, el por qué es porque qué se quiere evitar, chicos, ¿eh? Eso quiero más o menos explicar ahí. A ver. ¿Dónde debo utilizar pasta no fraguante? Bien, esta pregunta está buena, la tienen que sacar. Con todos los ejercicios que hicieron de cañería interna, ¿qué debo tener en cuenta para determinar el diámetro de una cañería? Ya que el diámetro de una cañería se terminaba obviamente obteniendo a base del cálculo de la cañería interna, ¿no? Bien. Nombre. Todas las unidades con las cuales se miden los consumos en los artefactos de gas. Bien. Esta pregunta está buena. ¿Cuáles son los artefactos que obligatoriamente debo calcular en una cañería interna? A ver. Bien. En caso domiciliario, ¿qué debo dejar en un calefón? ¿T taponada o toma taponada? ¿Ponemos todo con mayúscula? ¿Qué otras cosas debo dejar preparado para la visita de la supervisación si no tengo el calefón instalado?
en qué estado debe estar los calentadores estanca al momento de la inspección. ¿Puedo dejar toma taponada? Bien, 24. Bien, ahora vamos a hablar de longitudes reales. ¿Desde dónde y hasta dónde se calculan las longitudes reales de una cañería interna? 25. ¿En qué tabla se muestra, se informa la caída de presión en relación a su compensación en diámetros? Tabla que usaron también varias veces, ¿no? Bien. Bien. Ahora hablamos de prueba de obstrucción. ¿Cuántos milímetros de caída de presión muestra el reglamento entre el medidor y los artefactos cuando todos están en uso? Y más que muestra vamos a poner permite. Bien. Artefactos en uso o artefactos prendidos obviamente son sinónimos, ¿no? Bien. Pregunta 27. ¿Con qué tabla debo realizar el cálculo de una prolongación domiciliaria de gas envasado a futuro gas natural? Bien. Ahora, ¿se acuerdan que el reglamento hay una parte que habla de cuando tenemos que enviar o hacer recorrer una cañería interna en relación a terreno natural, ¿sí? Y la recomendación es que el terreno esté asentado. Ahora, yo le voy a pedir otra cosa, ¿sí? Que dibujen y describan a detalle profundidad, tipo de material y resto de condiciones si se instala en terreno no asentado una cañería interna, ¿sí? Dibuje y describa materiales, profundidad
y resto de condiciones si una cañería interna recorre terreno natural no asentado. No asentado. Es a propósito, ¿no? En vez de ir asentado, no asentado, para ver qué había que hacer allí. Bien. Una más fácil. Dibuje y describa una cañería interna en recorriendo un contrapiso. Esta es más sencilla. Se lo dibujan, qué condición tiene que haber, una sola condición, la cual es lógica, y la describen también en texto, ¿sí? Bien. 30. Si tengo una cañería interna que recorre distintos pisos, imagínense en una casa, el que tiene planta baja, primer piso y segundo, una casita flor de rancho, y tienes que recorrer toda la cañería interna dentro de tu casa, ¿sí? ¿Por qué zona debe recorrer la cañería? ¿Sí? Bien. Ahora bien, suponiendo que el caso anterior, el de la pregunta 30, no es posible, y con previa aprobación de la sociedad, vamos a decirlo así, ¿qué recaudos debo tomar en su recorrido? O sea, si la pregunta 30 no es posible, ¿sí? Vas, decís por qué no es posible, ante la prestataria, te tienen que dar un permiso, y cuando te dan el permiso, ¿qué recaudos tenés que tener, que dice el reglamento? Bien. ¿Con qué características edilicias? Léame la pregunta, no debe asociarse las cañerías de gas para evitar su exposición a la humedad. Bien. Mencione de qué otras características edilicias no deben asociarse las cañerías de gas. Hay una particular para la humedad, la cual es obvia, y el resto también son mencionadas en el reglamento. Bueno. Bien, avanzamos. Vamos con esto, 34. Sabemos que las cañerías de gas
no pueden cruzar, por ejemplo, chimeneas, ¿sí? No las pueden cruzar, ¿sí? Eso lo damos como una afirmación, no lo estoy preguntando por si acaso, ¿no? Pero, si las recorren por fuera, ¿qué condiciones debo tener en cuenta? O sea, no por dentro, sino en su exterior, ¿sí? Bien, primero me tomo mate porque esto falta. Me quedan todavía unos 10 minutitos más, calculo. ¿Sí? Bien. Bien, vamos por aquí. Vamos a borrar esto. Si instalo una cañería de gas a la vista, ¿en qué lugares debo elegir para dosarla? Muy bien. A ver, ¿qué características menciona el reglamento en cuanto a cañerías a la vista instaladas en tabiques de madera? Muy bien. ¿Qué característica menciona el reglamento para cañerías instaladas en tabiques de madera? Cálmate, chiquito, porque se te saco fuera. Mi perrito anda con ganas de ladrar, ¿sabes? Lo tenemos que amenazar un poco. Bien. Bien. La misma pregunta, pero ahora instalada en techo. ¿Sí? 37. ¿Qué características menciona el reglamento para cañerías instaladas en techos? A ver. Vamos a decir en techo transitables para que... o no transitables. Vamos a las dos opciones. Ya no estamos hablando de que está del techo hacia abajo la cañería, sino del techo hacia arriba. ¿Sí? Como que está, por así decir, a la intemperie, sobre el techo la cañería. ¿Y qué tengo que tener en cuenta?
Bien. Protecciones de cañería. Avanzamos. En terreno natural. Contrapiso debajo de cañería. Y, perdón, al revés. Ay, discúlpeme. Cañería debajo de contrapiso. A ver. Sobre material. O sea, chicos, para que lo entiendan, voy a decir así porque creo que confunde esto y lo quiero aclarar. Digamos, tenés contrapiso, cañería y abajo material. ¿Sí? Esta es una protección. Una es terreno natural, la más sencilla. Esta es la segunda. ¿Qué protecciones debo utilizar cuando tengo contrapiso, cañería interna y abajo material? Y después, tercera opción, cañería debajo de contrapiso, pero sobre terreno natural. ¿Sí? Son las tres opciones. O sea que abajo del contrapiso tenés la cañería y abajo tenés tierra, digamos. No te dio la plata para poner, como suele suceder a veces en algunas obras, material. ¿Sí? Bien, a ver. Bien, vamos con esto. $39. Sabemos que no podemos asociar cañería eléctrica y de gas. ¿Sí? Esto es una afirmación, pero ¿qué debo hacer en sus cruces? Que los cruces sí existen. ¿Sí? O sea, si se cruza una cañería eléctrica y de gas, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno. Otra pregunta, 40. ¿Qué debo utilizar en... Perdón, disculpen, lo voy a poner como una pregunta distinta. ¿Puedo utilizar, así me da una respuesta neta, oxígeno dentro de la cañería de gas? A ver, avanzamos un poquito. Bien. Si en una misma instalación tengo cañerías de dos materiales distintos, ¿sí? Este es el caso. ¿Qué debo agregar? ¿Y por qué? O para evitar qué. ¿Sí? Bien. Hasta ahí, niños.
41 preguntitas, le hemos dado bastante, creo, rápida, así que, bueno. Responder a preguntas, hacer los gráficos y lo entregan. Chau, chau.